le voy a explicar en forma ordenada. Primeramente comenzamos, ustedes pueden observar acá en la pizarra, ¿no?, algunos gráficos referentes a biología. Por ejemplo, tenemos la biosfera, que abarca todos los ecosistemas en el planeta Tierra. Tenemos la botánica, que estudia las plantas, la zoología, estudia los animales y los microorganismos, ¿no?, que se encuentran en el medio ambiente, en el agua. Por lo tanto, quizás ustedes se preguntarían, ¿no? Se preguntan, ¿pero qué cosa es la biología? Le voy a hacer un concepto, ¿qué cosa es la biología? La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos en sus diferentes aspectos, ya sea, por ejemplo, sus características, su morfología, su fisiología y su parte genética. La división de la biología se divide en microbiología, división de la biología. Microbiología, como su nombre le indica, estudia a todo lo referente a los microbios. Ustedes saben que dentro del ambiente, ya sea en el agua, ya sea en la atmósfera, en la tierra, existen microorganismos en diferentes formas. Hay microbios que tienen forma alargada, forma circular, ¿no?, y diferentes formas. Luego tenemos la bacteriología. La microbiología se divide en bacteriología. Igualmente, ¿no?, como su nombre le indica, estudia todo lo referente a las bacterias, ¿no?, a las bacterias, a su clasificación. Tenemos, por ejemplo, los cocos, los bacilos, los vibrones, etc. Aquí dentro de la bacteriología, que son la mayoría son parásitos, bacterias parásitas, como también hay bacterias que son útiles, ¿no? Aquí está considerado el virus, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus es un parásito, necesita huéspedes para poderse alimentar, ¿no? Aquí están los virus también. Luego tenemos a la botánica. Bueno, la botánica también ustedes lo han llevado ya en primaria. Es la ciencia que estudia todas las vegetales, ¿no?, ya sea su clasificación, ya sea sus órganos, ¿no?, etc. Luego tenemos la zoología. Zoología, al igual que la botánica que estudia las plantas, la zoología estudia los animales. En todos sus aspectos, ¿no? Que esto lo vamos a llevar después en las clases posteriores, los reinos, ¿no? Los reinos, ya sea vertebrados y invertebrados, ¿no? En los vertebrados, por ejemplo, tenemos los animales que tienen huesos, peces, tenemos las aves, reptiles, mamíferos. Invertebrados tenemos los poríferos, los gusanos, los equinodermios y los artrópodos, insectos y arácnidos. Luego también hay algunos términos que nosotros vamos a emplear dentro de la programación del año. Por ejemplo, tenemos la hermitología. Hermitología. ¿Qué estudia la hermitología? La hermitología es el estudio de los
gusanos, ¿ya? Gusanos. Luego tenemos otro término importante también dentro de la biología, que es la histología. La histología estudia los tejidos de los seres vivos. Luego tenemos la citología. La citología estudia todo lo referente a la célula. Luego tenemos la morfología. Morfología es el estudio de la forma anatómica de los seres vivos. Forma anatómica de los seres vivos. Después tenemos la genética. La genética es una ciencia que estudia los adelantos científicos para el mejoramiento de las plantas y animales, ¿no? Genética. Utilizando mediante los cromosomas los genes del padre y la madre, ¿no? Genes. Usted sabe que el total de los cromosomas son 46, ¿no? 23 del padre y 23 de la madre. Luego tenemos la ecología. La ecología es la relación del ser vivo con el medio ambiente que lo rodea, ¿no? El medio ambiente. Y por último tenemos los ecosistemas. ¿Qué cosa es un ecosistema? Un ecosistema es el conjunto de factores bióticos y abióticos que existen dentro de un área determinada, ¿no? Por ejemplo, ¿un jardín sería un ecosistema? Sí es un ecosistema, porque existen seres inertes y seres vivos, ¿no? La acumulación de los ecosistemas en general, ¿qué van a formar? Van a formar a la biosfera. Entonces acá vamos a colocar la biosfera como última división. Acá es el espacio de seres bióticos y abióticos. Y la biosfera es la acumulación de todos los ecosistemas, ya sea acuático y terrestre, que forman, ¿no? Forman el planeta Tierra. Conjunto de seres del planeta Tierra. Entonces,
la biología es importante, es muy importante en nuestra biosfera, porque no va a dar, por ejemplo, las plantas, ¿qué cosas no originan? No originan la alimentación, ¿no? De a dónde vienen las frutas, de a dónde vienen, por ejemplo, los alimentos. Vienen todo desde plantas. Por eso que la biología, una de las divisiones más importantes son las plantas y los animales, ¿no? Las plantas y los animales. Ahora, hubieron científicos, algunos científicos que durante la historia, ¿no?, se dedicaron al estudio de la biología, ¿no? Algunos científicos relacionados con la biología. Por ejemplo, tenemos uno de los principales científicos que se dedicó a la investigación de la biología, a la observación de la biología de la historia. Fue, por ejemplo, eh, Aristóteles. Aristóteles fue uno de los científicos. Aristóteles fue uno de los científicos que siempre se preocupó por la investigación de la ciencia de la biología. Se le consideraba padre de la biología, ¿no? Describió la característica de los seres vivos. Se lee padre de la biología. Luego tenemos otro de los científicos, tenemos por ejemplo a Gregorio Mendel. Gregorio Mendel. A Gregorio Mendel es considerado como padre de la genética. Padre de la genética. Y por último tenemos también a otro científico, Charles Darwin. Charles Darwin también otro de los investigadores de la biología que es considerado y relacionado con la evolución de seres vivos. Entonces, estimados alumnos, como ustedes pueden observar, tenemos como ustedes pueden observar, estimados alumnos, la introducción de la biología está dentro de su cuadernillo, ¿no? Toda la clase está ahí. También hay una lectura donde ustedes van a sacar un resumen, ¿no? Y está también la tarea que ustedes deben desarrollar. En la próxima clase, esta sería la primera clase
de biología. En la segunda clase vamos a tratar todo lo referente a un nivel muy importante dentro de la organización de los seres vivos, que es la célula. Y ahora le voy a presentar un video referente al tema que hemos tratado. La palabra biología fue incorporada al lenguaje a partir de los trabajos de Jean-Baptiste de Lamarck en 1801. Etimológicamente, resulta de unir las dos voces griegas, bios, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio. Y así podemos considerar a la biología como el tratado o estudio de la vida. Pero, ¿qué es la vida? ¿Acaso es posible definirla? ¿Cómo la debemos entender? ¿Cómo diferenciamos lo que tiene vida de aquello que no la tiene? Las respuestas a estas preguntas dependen, en lo esencial, de nuestra concepción del mundo, de nuestra forma de entender la realidad. Científicamente, la vida es una cualidad material y por consiguiente factible de ser comprendida en toda su magnitud, en la misma materia viva. La idea de vida la obtenemos cuando exploramos la realidad, observando sus manifestaciones a través de nuestros sentidos. Durante el siglo XIX, se planteaba que la vida era el modo de existencia de los cuerpos albuminoideos, definición que corresponde a un punto de vista material, tomando en cuenta las cualidades de los seres vivos. Actualmente podemos decir que la vida es una cualidad de un tipo de materia altamente organizada, la síntesis de un largo proceso en la evolución de la materia del universo. La vida se manifiesta en un conjunto de cuerpos existentes. La biología es una ciencia de la naturaleza, y al ser como todas las ciencias, utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten el estudio y la interpretación de los fenómenos biológicos, el que es llamado método científico. Los hallazgos de la biología obtenidos con la metodología y el análisis objetivo pertenecen al conocimiento científico. El método científico es un conjunto de procedimientos lógicos y ordenados que se siguen en una investigación. El criterio particular a la hora de decidir qué investigar depende en gran medida de la visión de cada persona o investigador. Hay quienes prefieren realizar una investigación para satisfacer inquietudes personales. Otros, por el contrario, buscan investigar en función de la necesidad de resolver problemas que atañen a colectividades o a la humanidad en su conjunto. La búsqueda de un mérito personal generalmente orienta a los investigadores egoístas que desperdician sus aptitudes en función de su propio interés. En una investigación ligada a la biología pueden plantearse las siguientes etapas. El punto de partida es la observación de una situación particular o un fenómeno que suscita interés y que exige ser interpretado, corroborado, ampliado o utilizado con algún fin. Esta etapa corresponde al planteamiento del problema. La segunda etapa consiste en realizar una exhaustiva búsqueda de información sobre el problema planteado y construir las hipótesis o planteamientos iniciales. La búsqueda de información se vincula necesariamente con otros trabajos ligados al mismo asunto, con bibliografía existente y publicaciones relacionadas con el tema. Luego de ello, podremos plantear las hipótesis posibles y también determinar lo que se requiere para la comprobación de las mismas. Una hipótesis es una interpretación o conclusión presuntiva que surge de la información obtenida respecto al tema. Alrededor de un problema pueden elaborarse una serie de hipótesis, las cuales deben presentar cierto punto de apoyo teórico. Las actividades necesarias para la comprobación de estas hipótesis, el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que se emplean en la solución de las preguntas planteadas, corresponden a la ejecución de la investigación. Las ciencias naturales generalmente utilizan laboratorios de experimentación. Con los resultados obtenidos, correctamente analizados e interpretados, se elaboran las conclusiones que comprobarán la veracidad o la falsedad de los supuestos. Las conclusiones o tesis constituyen la solución al problema planteado hasta esta etapa. Las conclusiones pasan a enriquecer el conocimiento en forma de teoría o leyes. Por ello se afirma que la teoría nace de la práctica y va hacia ella. Como se ha señalado, se parte de la realidad concreta, se analiza y se establecen conclusiones para volverse a verificar en la realidad. El método científico se puede resumir en 4 etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y conclusiones. Bien, alumnos, ya vieron el video. ¿Qué cosa le ha aparecido? Saquen sus conclusiones y nos vemos en la próxima clase.